Mi esposa lloró por su ex, me suplicó llevarla al hospital y gritó que aún lo amaba. Esa noche se fue, y dejó una nota: ahora él puede quedarse contigo. Semanas después, me ruega que vuelva. Nunca pensé que el amor se pudiera romper tan de golpe. Como si alguien apretara un botón, y de pronto, todo lo que creías seguro se desmoronara en cuestión de segundos. Eran las 10:27 de la noche cuando mi esposa se desplomó frente a la puerta, temblando, con el teléfono en la mano. ¿Es Marco? Tuvo un accidente. Está en urgencias, dijo, con una voz que apenas reconocí como suya. Marco. Su ex. El tipo con el que estuvo 6 años antes de casarse conmigo. El que, hasta donde yo sabía, ya no pintaba nada en nuestra vida. Lo siguiente pasó tan rápido que no pude ni pensar. Ella se puso a llorar, no un llanto contenido, sino un derrumbe total. Se aferró a mi brazo como si se estuviera ahogando. Por favor, llévame. No puedo ir sola. Es Marco. Todavía lo amo. Esa última frase me cortó la respiración. No sé qué fue más surreal, que lo dijera tan crudo o que, de todos modos, agarré las llaves y la llevé. Conduje en silencio. Ella lloraba en el asiento del copiloto, murmurando su nombre. Ni una palabra para mí. Como si ya no existiera. Apenas estacioné frente al hospital, salió disparada sin despedirse. Ni siquiera se volvió a mirarme. Me quedé ahí, con las manos en el volante, escuchando mi corazón latir como un tambor roto. Esa noche no volví a casa. Y cuando regresé al día siguiente, el piso estaba vacío. Sin su ropa. Sin sus cosas. Solo una nota en la mesa del comedor. Ahora él puede quedarse contigo. Me senté en el sofá, con la nota en una mano y un nudo imposible en la garganta. ¿Era esto real? Esto era el final, después de todo lo que vivimos, lo que construimos, ¿ella solo se va? Ahora, semanas después, me manda mensajes. Me llama. Me ruega que vuelva. Me dice que fue un momento de confusión. Que no fue lo que pareció. Pero, ¿qué se supone que haga uno cuando la persona que amas te dice en tu cara que todavía ama a otro? ¿De verdad hay vuelta atrás después de eso? Dormí en el auto esa noche. Bueno, dormí es una palabra generosa. Cerré los ojos, sí, pero cada vez que parpadeaba, la veía corriendo hacia él. Ni una duda. Ni una mirada hacia atrás. Como si yo no hubiera estado ahí. Como si no contara. Amanecí con el cuello torcido y una rabia hueca que no sabía dónde meter. Pasé por una cafetería de esas que nunca había pisado antes. Me pedí un café que no terminé y me senté en una banca frente al río, con la nota en el bolsillo como si fuera una granada sin seguro. Mi teléfono estaba lleno de mensajes sin abrir. Algunos de amigos. Uno de su madre. 0 de ella. Ese día, me convencí de que tal vez esto era un error. Que había explotado por el miedo, la historia, el caos. Que diría que fue un impulso, un desliz, y que lo nuestro seguía en pie. Volví al departamento. No quedaba nada suyo. Ni una nota de disculpa. Ni una explicación. Solo esa frase escrita con su letra perfecta, como si fuera un regalo: ahora él puede quedarse contigo. Lo único que me quedó fue ese eco. Esa frase. Ese vacío. Y en medio del silencio más absoluto, lo único que podía preguntarme era: ¿por qué fui yo el que la llevó? ¿Por qué no dije que no? Mi cabeza era un torbellino. Parte de mí quería correr al hospital y sacarla de ahí. Gritarle que no podía hacerme esto. Que éramos un nosotros, no solo un ella y su pasado. Pero otra parte ya sabía la verdad. Ella ya había elegido. Y yo tenía que decidir si iba a quedarme a recoger los pedazos. ¿O si por fin era momento de soltarla? Pasaron 3 días sin una sola palabra. El tipo estaba fuera de peligro. Lo supe porque ella publicó una historia en Instagram desde la sala de espera. Sonriendo. Junto a él. Gracias a todos por sus oraciones, cara rezando. A mí no me nombró. Ni una mención. Ni una indirecta. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, no con estruendo,
sino como cuando cae el último copo de nieve y finalmente colapsa el techo. Silencioso. Inevitable. Me metí a nuestro cuarto, el que fue nuestro, y abrí el cajón donde guardaba los papeles del alquiler. Cancelé el contrato. Llamé a un amigo con quien había perdido contacto por culpa del encierro emocional de los últimos años, y le pregunté si podía quedarme un tiempo. Lo que necesites, hermano, me dijo. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Porque me recordó que existía gente que aún me veía. Que aún me valoraba. Mientras metía lo poco que me pertenecía en una maleta vieja, me topé con un cuaderno donde solíamos hacer listas tontas juntos, lugares a donde iremos, películas pendientes, nombres para el perro que nunca tuvimos. Cada página dolía como una bofetada. Cada letra suya me gritaba que fui un plan B disfrazado de estabilidad. Me llevé solo lo esencial. Dejé la cama, los muebles, incluso la cafetera que tanto le gustaba. Que lo disfruten. Que lo vivan. Yo ya no soy parte de ese escenario. Esa noche, me fui. Ni una nota. Ni un mensaje. Ni un portazo dramático. Solo el clic del cerrojo detrás de mí y el murmullo de mis propios pasos alejándose. Pero en mi cabeza, una sola pregunta retumbaba sin cesar. ¿Qué hago si ella vuelve? ¿Qué hago si dice que me eligió a mí después de todo? No sabía la respuesta entonces. Pero sabía que esta vez, no iba a ser tan fácil. Una semana después, recibí el primer mensaje de ella. Solo decía: ¿podemos hablar? No un lo siento. No un te extraño. Solo esa frase seca, como si todo lo que había pasado fuera una conversación pendiente, no una traición devastadora. No respondí. Pasaron 2 días más, y luego llegó otro. Me equivoqué. No sé qué pasó. Solo, necesitaba estar ahí. Pero te necesito a ti. Ahí fue cuando empezó la lluvia. No literal, sino de mensajes. Uno tras otro. Voz quebrada en audios. Frases rotas. Promesas. Fue la adrenalina. Me confundí. No significa que lo ame. Él solo es parte de mi pasado. Tú eres mi presente. Tú eres mi hogar. Leí cada palabra. Y sentí náuseas. Porque cada frase venía con una sombra detrás. La imagen de ella corriendo hacia él mientras yo esperaba en el auto, invisible. Una noche, a las 3:12 de la madrugada, llamó. No contesté. A los 3 minutos, otro mensaje. Estoy frente a nuestro edificio. Por favor, solo 5 minutos. Bajé por pura inercia. No por esperanza, sino por necesidad de cerrar algo que había quedado abierto como una herida sin limpiar. Ella estaba ahí, con la cara lavada, los ojos hinchados, abrazada a sí misma. Me miró como si esperara que yo hiciera todo más fácil, como siempre lo había hecho. Lo de Marco fue un impacto emocional. Me recordó todo lo que alguna vez tuve con él. Me asusté. Me sentí perdida. Pero no me fui por amor. Me fui por miedo. Y cuando desperté, tú ya no estabas. Yo no dije nada. Ni una palabra. Entonces lo soltó, como si con eso pudiera limpiar todo. Quiero volver. Sentí el mundo detenerse. No por la propuesta. Sino por lo que no dijo. No dijo, me equivoqué al irme. No dijo, te rompí el corazón. Dijo, quiero. Como si yo fuera una puerta que puede abrirse con el simple deseo. Le respondí con lo único que me quedaba. Yo no soy un lugar al que se vuelve cuando el otro falla. Y sin esperar su reacción, cerré la puerta. Pero mientras subía las escaleras, un pensamiento me perforó el pecho. ¿Y si eso fue un error? ¿Y si estoy dejando ir algo que aún podría salvarse? Después de aquella noche, el silencio volvió. Pero no el mismo. Este era denso, cargado, como si estuviera esperando que algo más cayera. Y cayó. Un amigo en común, uno de esos que nunca se mete en nada, me mandó un mensaje. Oye, ¿es cierto que tú la echaste porque no soportaste que ayudara a su ex en el hospital? Me quedé helado. ¿Qué? Lo llamé de inmediato.
Y ahí me contó lo que ella estaba diciendo. Que yo la había abandonado emocionalmente mucho antes de lo de Marco. Que cuando Marco tuvo el accidente, ella solo hizo lo correcto. Que yo reaccioné con celos. Que le dije que eligiera entre él o yo. Todo lo contrario. En su versión, yo era el que la dejó sola. El que no entendió. El que no fue capaz de respetar que alguien pudiera tener compasión sin que significara amor. Y lo peor es que algunos le creyeron. Gente cercana. Parejas amigas. Incluso su hermana me escribió. No sabía que estabas siendo tan duro con ella. No todo se trata de ti. Me reí. No de verdad. De esa forma hueca, amarga. ¿No todo se trata de mí? Claro. Porque cuando fui yo el que sostuvo la relación mientras ella pasaba sus crisis existenciales, no se trataba de mí. Cuando ella se desmoronaba porque sentía que su carrera no iba a ningún lado, y yo cocinaba, limpiaba, escuchaba, apoyaba, no se trataba de mí. Siempre fue ella. Su proceso. Sus emociones. Sus traumas. Y ahora, incluso su traición tenía excusa. ¿Contexto? Narrativa. Lo peor fue cuando revisé su Instagram. Había vuelto a publicar una foto de una taza de café y un libro con la frase: a veces, el corazón tiene que tomar decisiones que la razón no entiende. ¿Era una indirecta? ¿Un intento de justificación poética? Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan fuerte que tuve que salir a caminar. Y mientras caminaba, algo me golpeó. ¿Y si en el fondo, ella nunca me eligió realmente? ¿Y si siempre fui solo el plan seguro, el respaldo emocional mientras resolvía si aún sentía algo por él? El pensamiento me dejó sin aire. Esa noche, abrí una hoja en blanco y empecé a escribir todo lo que había callado desde que esto empezó. No para enviárselo. Para mí. Para no olvidarlo. Porque por primera vez, sentí que si no me anclaba a los hechos, iba a perderme en sus versiones. Pensé que había tocado fondo. Que después de verla correrse hacia otro hombre sin mirar atrás, y luego pintarme como el malo en su historia, no podía doler más. Me equivoqué. Una tarde, revisando el correo físico que aún llegaba al departamento, encontré un sobre sin remitente. Pensé que sería publicidad o alguna factura olvidada. Pero al abrirlo, encontré una carta. Su letra. Tal vez no merezca que leas esto, empezaba. Pero si lo haces, al menos sabrás la verdad completa. En la carta, reconocía que cuando Marco tuvo el accidente, algo se activó en ella. No solo por él, sino por lo que él representaba, una parte de su vida que no había cerrado del todo. Un que hubiera pasado sí que arrastraba en silencio. Me dolió leerlo, pero seguí. Decía que correr al hospital no fue racional. Que fue visceral. Que al verlo allí, intubado, pensó que si moría, nunca se perdonaría no haber estado. Que sí, todavía sentía algo. Que no sabía bien qué era. Pero que no lo confundiera con amor. Que lo nuestro era real. Era diferente. Más maduro. Más estable. Y luego la frase que me tumbó. Pero a veces, la estabilidad se confunde con aburrimiento. Y eso fue mi error más grande. Estuve minutos mirando esa línea. Aburrimiento. Después de todo lo que compartimos, de lo que construimos, ¿así es como se sentía? ¿Como una calma que le pesaba? Al final de la carta, pedía perdón. No solo por lo que hizo, sino por haber arrastrado su confusión hasta convertirla en mi carga. Decía que me amaba, pero que tal vez ya era tarde. Ahí supe que no iba a haber un final limpio. Ni una reconciliación perfecta. No porque no hubiera amor, sino porque el daño ya estaba hecho, y lo que había entre nosotros, ya no era de los dos. Lo más doloroso no fue que me traicionara. Fue darme cuenta de que en todo ese tiempo juntos, había partes de ella que nunca compartió conmigo. Que se quedó callada. Y que esas partes fueron las que decidieron por los dos. Esa noche, quemé la carta. No por despecho. Por cierre. Pero cuando apagué las últimas cenizas, su voz todavía resonaba en mi mente. Tal vez ya sea tarde.
Y yo ya no sabía si eso era una afirmación o una advertencia. Decidí verla una última vez. No porque creyera que las cosas pudieran arreglarse, sino porque había preguntas que solo se pueden hacer mirándole los ojos a quien te rompió el alma. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de todo lo que fue nosotros. Ella llegó antes. Estaba sentada en la esquina, mirando por la ventana como si esperara a alguien más. Cuando me vio, se puso de pie, con esa torpeza de quien no sabe si tiene derecho a sonreír o a llorar. Me senté. Gracias por venir, murmuró. No respondí. Ella empezó a hablar. De todo. Del accidente, del miedo, de Marco, de mí. Me dijo que había estado en terapia. Que había escrito esa carta durante noches de insomnio. Que entendía si nunca podía perdonarla, pero necesitaba que supiera que su confusión no tenía que ver con mi valor, sino con sus heridas. Yo la escuché. ¿Entero? Por primera vez, sin interrumpirla, sin intentar rescatar algo. Y cuando terminó, me miró con esa mezcla de nostalgia y arrepentimiento que solo tienen los finales sin cierre. Si pudiera volver atrás, empezó a decir. La detuve con un gesto suave. No con rabia. Con calma. Yo también pensaba eso, le dije. Hasta que me di cuenta de que no quiero volver atrás. Quiero seguir adelante. Pero sin ti. El silencio entre nosotros fue profundo, pero no incómodo. Fue como ese último suspiro antes de apagar la luz. Ella asintió, con los ojos brillando pero sin lágrimas. Lo entiendo, susurró. Nos quedamos sentados unos minutos más, sin necesidad de más palabras. Luego me levanté. Le dejé la taza vacía, la silla caliente, y mi última mirada. Salí de la cafetería sabiendo que no iba a volver. Ni por ella. Ni por lo que fuimos. Y por primera vez en semanas, el aire no pesaba. Volver al departamento fue otra cosa. Aunque sabía que ya no era nuestro, había cosas mías allí. Recuerdos pegados a las paredes. Ropa con su aroma todavía en los cajones. Cosas que no duelen por lo que son, sino por lo que simbolizaban. Tomé una caja. Metí todo lo que era suyo, o que me recordaba demasiado a ella, su taza favorita, las cartas que me dejó alguna vez, los boletos de aquel concierto al que fuimos cuando aún creíamos que siempre era suficiente. Cerré la caja. No con rabia. Con respeto. Como quien entierra a alguien que amó profundamente. La dejé en la entrada, con un post-it que decía. No hace falta que vengas. Ya no queda nada aquí para ti. Esa noche, dormí en el suelo. No por drama. Porque decidí vender el colchón. Lo que fue suyo, lo que compartimos, debía salir. Si iba a empezar de nuevo, iba a ser desde cero. Literalmente. El domingo siguiente, fui a caminar. Algo que no hacía desde que todo empezó. Caminé por calles que no conocía. Entré a una librería. Compré un libro al azar. Me senté en un parque y empecé a leer. Sin mirar el teléfono. Sin esperar que vibrara. Y entonces ocurrió algo extraño. Me reí. No mucho. Pero lo suficiente como para que una señora mayor en el banco de al lado me sonriera. Yo le devolví la sonrisa. ¿Pequeña? ¿Sincera? En ese instante entendí algo. El dolor me había empujado tan fuerte que terminé en un lugar donde ya no quedaba más que levantarme. Ese mismo día, llamé a un viejo amigo que tenía una habitación disponible en otra ciudad. Le dije que necesitaba cambiar de aire. Ven. Te hace falta otra vida, me dijo. Colgué, miré el departamento una última vez y supe que era el momento. No por despecho. No por rabia. Por sanidad. Me mudé una semana después. Nuevo lugar, nueva ciudad, nueva rutina. Nadie sabía mi historia. Nadie me preguntaba por ella. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me dio paz. Me volví anónimo. Me volví mío. Cada tanto, revisaba el correo electrónico antiguo, solo por costumbre. Y ahí estaba. Un mensaje con asunto en mayúsculas. No sé vivir sin ti. Era de ella.
Un correo largo. Desordenado. Sin puntuación. Lleno de súplicas, recuerdos, confesiones. Decía que Marco ya no estaba en su vida. Que él solo fue una chispa que la cegó. Que se dio cuenta, demasiado tarde, que el verdadero amor no era lo que la hacía arder, sino lo que la sostenía. Decía que no me merecía. Que lo sabía. Pero que aún así, quería pelear. Le respondí una sola línea. Tú fuiste fuego, yo fui hogar. Elegiste quemarte. No volví a escribirle. Hoy, meses después, aún tengo días en los que me despierto pensando en ella. Pero no como antes. Ya no con dolor. Con memoria. Con aprendizaje. A veces, el amor de tu vida no es quien más te hizo sentir, sino quien más te enseñó a no olvidarte de ti. Cierro esta historia sin héroes ni villanos. Solo dos personas que se cruzaron, se amaron, y se rompieron. Y aunque a veces todavía me pregunto cómo habría sido si ella se hubiese dado la vuelta antes de entrar al hospital, sé que si hoy se volviera, ya no abriría la puerta.